Historia. El vuelo de la mariposa. MODA. Gancho impactante, parte 1. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. El vuelo a Buenos Aires estaba cancelado. Un mal presagio. Lo único peor que un divorcio es un divorcio donde la custodia de tu hijo está en juego. Y peor aún, cuando tu exmarido es un hombre con poder que está dispuesto a todo. Fue por eso que, cuando finalmente logró embarcarse en un avión hacia la capital argentina, se sintió segura, o eso creía. Lo que no sabía era que el hombre con el que se tropezó en el avión y en cuyo hombro se quedó dormida sin querer, tenía un secreto que cambiaría su vida. ¿Es destino? ¿O es una trampa? ¿Alguna vez has tenido un encuentro fortuito que te hizo cuestionar la casualidad? Cuéntanos en los comentarios. Alba se despertó de golpe, la cabeza apoyada en el hombro de un desconocido. Por un instante, se sintió desorientada, sin saber dónde estaba. El suave resplandor de la cabina del avión, el zumbido de los motores y el rostro extraño que la miraba con una mezcla de asombro y calidez, la dejaron inquieta. «Mil disculpas, es mi culpa», murmuró, enderezándose y pasándose los dedos por el cabello. «No se preocupe», dijo él con voz tranquilizadora. Alba se levantó de su asiento en primera clase. Se había quedado dormida sin querer. ¿Cómo había llegado a esta situación? El último recuerdo que tenía era ir al baño tras leer un mensaje intimidante de su exmarido, Mauricio. «¡Felipe!», gritó. Un pensamiento repentino sobre su hijo le dio un vuelco al corazón. En ese momento, una azafata se acercó corriendo. «Señora, el señorito García tiene problemas para respirar. El equipo a bordo está con él». Un escalofrío le recorrió la espalda. Alba corrió por el pasillo, ansiosa por llegar a la sección económica, donde había dejado a su hijo, Felipe. Lo encontró jadeando, mientras una azafata le ayudaba con un inhalador. «Mamá», exclamó el niño sin aliento. «Tranquilo, mi amor. Inhala profundo y exhala suavemente». Alba se arrodilló a su lado, luchando por controlar su creciente ansiedad. Tomó el inhalador y guió a su hijo para que lo usara. «¿Metiste el medicamento de emergencia en tu mochila?» «En la mía». Alba rebuscó en la mochila de Felipe con urgencia, pero la medicina no estaba por ningún lado. Mauricio seguro lo sacó durante la visita, se dijo. «¿En qué podemos ayudarla?», preguntó la azafata. «Necesitamos un aterrizaje prioritario», respondió Alba, y en ese momento, la abogada que era, resurgió de la madre ansiosa. «Mi hijo sufre de asma crónica y su padre ha cancelado nuestro seguro médico para obligarme a divorciarme. No tengo acceso a sus medicamentos de emergencia». Sin que ella lo supiera, el hombre en cuyo hombro se había quedado dormida estaba de pie, observando la escena. Unas horas antes, Alba estaba revisando cuidadosamente los documentos para el caso que iba a representar en Buenos Aires. Esta era su primera oportunidad importante después de la separación. Mauricio había intentado sabotear su carrera, contactando a antiguos clientes para dañar su reputación. De repente, su teléfono vibró con un mensaje de su exmarido. «Si crees que puedes llevarte a mi hijo a Argentina sin consecuencias, te equivocas. Ya he hablado con mi abogado sobre la custodia». Alba suspiró. Mauricio nunca se había preocupado por la custodia de Felipe hasta que ella empezó a rehacer su vida. Era solo otra forma de control. Mientras el avión se sacudía por la turbulencia, Alba perdió el equilibrio y cayó en un asiento desocupado de primera clase, junto a un hombre absorto en su computadora. «Perdón», dijo, levantándose rápidamente. «No se preocupe», respondió él con una sonrisa cálida. «¿Todo bien?» «Sí, gracias». Se abrió camino de vuelta a su asiento en clase económica, donde Felipe dormía plácidamente. El viaje era crucial.
Iba a defender a una mujer en una disputa de custodia internacional. No pudo evitar la ironía. Al final, agotada y con la mente nublada por la tensión, Alba se dirigió al baño. Al regresar, confundida en la cabina con poca luz, se encontró en el asiento incorrecto. Sin saberlo, era el mismo asiento al lado del caballero de primera clase. El cansancio de meses de batallas legales, noches sin dormir y ansiedad constante la superó. En cuestión de segundos, se quedó profundamente dormida. Marcos de la Riva se dio cuenta de la mujer que descansaba en el asiento de al lado. Era inusual que un pasajero de clase económica estuviera en primera clase, pero la cabina con poca luz y su evidente agotamiento contaban una historia diferente. Decidió dejarla dormir. Mientras su cabeza descansaba suavemente en su hombro, pensó en moverla, pero la fatiga grabada en su rostro lo detuvo. De su bolso abierto se asomaban documentos legales y la foto de un niño sonriente. Marcos se sintió intrigado por esta mujer, que sin duda llevaba una carga significativa sobre sus hombros. «Aterrizaremos en 30 minutos», anunció la azafata a Alba. «Habrá personal médico en espera». «Gracias», respondió Alba, tomando la mano de Felipe. «Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo». Ella no sabía que Marcos había regresado a su asiento en silencio, hablando en voz baja por teléfono. «Carlos, por favor, contacta al doctor Roldán en Buenos Aires. Sí, es urgente. Asma infantil severa. Quiero la mejor atención posible. No, anónimo. Completamente ilocalizable». La llegada a Buenos Aires fue una carrera caótica de sirenas, personal médico y la ansiedad de Alba mientras corría junto a la camilla que llevaba a Felipe. «¿Usted es la madre?», preguntó un médico al entrar al centro médico. «Sí, soy Alba García, su madre». «¿Qué medicamentos suele usar?». Mientras corrían por los impecables pasillos, Alba explicó la situación con claridad. Dijo que el seguro ya no estaba activo y que no podía cubrir el costo total del tratamiento. El médico compartió una mirada con un colega que parecía estar esperándolos. «Dejemos eso de lado por ahora. El hospital tiene un programa para situaciones como la suya». Alba se sintió abrumada por este golpe de suerte, sin dejar espacio para la duda. Las siguientes horas transcurrieron con una serie de pruebas y tratamientos, trayendo una sensación de alivio a medida que Felipe comenzaba a mostrar signos de recuperación. «Mamá, ¿estaré bien?», preguntó Felipe cuando por fin pudo hablar con normalidad. «Sí, mi amor. Estos médicos son muy buenos». Mientras Felipe descansaba, Alba llamó a sus padres en Buenos Aires. «Mamá, voy a llevar a Felipe con ustedes como habíamos acordado, pero tuvo un ataque de asma en el avión. Estamos en el hospital». «Oh, mi amor, ¿mi nieto está bien?». «Ha mejorado, pero no puedo estar con él todo el tiempo. Necesito prepararme para el caso Mendoza, y la audiencia es en solo 3 días. No te preocupes. Tu padre y yo cuidaremos de Felipe mientras te enfocas en tu trabajo». Cuando el médico regresó, le entregó a Alba un paquete de medicamentos. «Esta es la mejor opción de tratamiento para el asma infantil. Por lo general, es costoso, pero el hospital ha decidido incluirlo en el programa de atención. Todavía no he llenado las solicitudes de ayuda». El médico le dio una sonrisa misteriosa. En situaciones de urgencia, la burocracia puede moverse más rápido. 2 días después, mientras Felipe se recuperaba con sus abuelos, Alba se dedicó a su trabajo en la modesta oficina que había conseguido temporalmente en Buenos Aires. El caso era sobre una madre cuyo exmarido se había llevado ilegalmente a su hija a Argentina. Sus propios temores sobre Mauricio alimentaron su motivación. «Señora García, la llaman desde México», anunció la recepcionista del edificio. Era Lucía, su única amiga del bufete de abogados donde trabajaba en Ciudad de México. «Alba, Mauricio se presentó para preguntar sobre tu caso en Buenos Aires.
Parece que podría estar buscando detalles para usarlos en tu contra. No me sorprende, dijo Alba con voz cortante. Él tiene esta obsesión por controlar mis decisiones, aunque nunca se preocupó por Felipe. Ten cuidado. Dice que abandonaste a tu hijo enfermo por tu trabajo. Alba cerró los ojos conteniendo la ira. Felipe se está quedando con mis padres mientras se recupera, y estoy representando a una madre que experimentó exactamente lo que Mauricio ahora amenaza con hacerme. Una vez que terminó la llamada, Alba decidió tomar un café en el vestíbulo del hotel, buscando un momento para ordenar sus pensamientos. Mientras estaba allí esperando su pedido, una voz familiar llegó a sus oídos. Licenciada García, era el hombre del avión, el que la había dejado descansar su cabeza en su hombro. Disculpe, pero no recuerdo su nombre en este momento. Marcos de la Riva, dijo, ofreciendo una sonrisa cálida. ¿Cómo está su hijo? Alba se sorprendió de que él recordara ese detalle. Mejor de lo que esperaba. Los médicos fueron muy eficientes. Qué bueno escuchar eso. ¿Puedo unirme a usted? Había algo en su forma de hablar, algo que transmitía respeto y no tenía la condescendencia que había encontrado entre los conocidos de negocios de Mauricio. Alba asintió. En las semanas siguientes, estos encuentros fortuitos se hicieron más comunes. Alba descubrió que Marcos estaba en Argentina por negocios relacionados con su empresa farmacéutica, aunque rara vez hablaba de su vida profesional. ¿Qué tipo de literatura te gusta explorar?, le preguntó un día. García Márquez, Isabel Allende, respondió Alba, con una sonrisa en los labios. Ahora, mi lectura se limita a códigos legales y precedentes judiciales. Incluso en los tiempos más oscuros, no debemos abandonar la literatura, declaró Marcos. Es un recordatorio de que existen realidades alternativas más allá de la nuestra. Mientras tanto, Alba se sintió intrigada por el tratamiento médico de Felipe. Al contactar al hospital para obtener información sobre los gastos, se enteró de que todos los costos estaban cubiertos por una misteriosa fundación. ¿Hay alguna posibilidad de saber quién lo financió? Quiero agradecerle personalmente. Lo siento, señora García. En estos casos la confidencialidad es primordial. Alba pensó en una examiga adinerada que podría haber intervenido, pero su comunicación había cesado hace mucho tiempo. Lo que no sabía era que Marcos seguía de cerca el progreso de Felipe a través del doctor Roldán. Él había investigado a Alba, descubriendo cómo Mauricio Fuentes, un empresario bien conectado, había sofocado metódicamente su crecimiento profesional durante su matrimonio y seguía haciéndolo incluso después del divorcio. Lo que está logrando es realmente notable, dadas las circunstancias, comentó Marcos a su asistente al descubrir que Alba estaba cerca de la victoria en su caso. Planea una cena de celebración en el restaurante del hotel para marcar el final de la audiencia. Una tarde, mientras Alba elaboraba sus argumentos finales, un mensaje de texto inesperado llegó de un remitente desconocido. Sé que estás en Buenos Aires con alguien más. ¿Crees que el juez de familia lo verá con buenos ojos? Reconsideraré mi reclamo de custodia si regresas y aceptas mis términos. Con las manos temblorosas, Alba cortó la llamada. Mauricio siempre había sido así, controlador, astuto, hábil para convertir sus pequeñas victorias en derrotas. Esta vez, estaba decidida a que fuera diferente. Esta vez, ganaría en el tribunal y protegería a su hijo. Lo que Alba no sabía era que su encuentro con Marcos no fue casual. El hombre que la estaba intrigando guardaba secretos que tenían el potencial de cambiar el curso de su vida. ¡Victoria!, declaró Alba, saliendo del tribunal con una sonrisa radiante. El juez ordenó que la niña fuera devuelta de inmediato a México junto con su madre. Sofía Mendoza lloró mientras abrazaba la foto de su hija. Gracias, licenciada. Nadie más quiso ayudarme. Alba sintió una poderosa oleada de emociones.
Había innumerables mujeres como Sofía en el mundo, atrapadas en relaciones abusivas, madres luchando contra sistemas que favorecían a los ricos y poderosos. Esta victoria no fue solo para Sofía, también fue para ella misma. Al salir de la corte, Alba encontró un mensaje esperándola. Celebremos tu triunfo. Te espero en el restaurante del hotel a las 8 p.m., Marcos. En el último mes, sus interacciones con Marcos habían pasado de ser casuales a intencionales. Le gustaba su presencia, la forma en que la escuchaba sin juzgar y cómo hablaba de literatura y arte con una simplicidad genuina. Fue un alivio después de años con Mauricio, quien desestimaba sus pasiones, etiquetándolas como meros pasatiempos. Esa noche, Alba eligió un vestido sobrio y elegante. Se esforzó por recordar la última vez que se había arreglado por el simple placer de hacerlo, y no por obligación. Con Mauricio, su apariencia era un requisito. Con Marcos, era una decisión. El restaurante era acogedor, con vistas al vibrante barrio de La Boca. Marcos la esperaba, su sonrisa irradiando calidez e iluminando sus ojos. «Por una mujer virtuosa», declaró, levantando su copa. «Por los nuevos comienzos», respondió ella. La conversación fluyó sin esfuerzo. Alba le contó la historia de su familia, revelando cómo su padre había fallecido en su adolescencia, dejando a su madre como la única proveedora. «Tal vez por eso me costó tanto dejar a Mauricio. Mi madre se sacrificó por nosotros. Creí que tenía que aguantar por el bien de tener una familia completa para Felipe». A veces, lo que parece un sacrificio necesario en realidad puede ser una trampa, comentó Marcos. A los 20 años, perdí a mis padres en un accidente. Mi hermano menor tenía una condición respiratoria similar a la de Felipe. Sin el tratamiento adecuado, hizo una pausa, y Alba vio el dolor en sus ojos. «Lo siento mucho», murmuró, instintivamente extendiendo la mano para tomar la suya. «Fue hace mucho tiempo», respondió Marcos, sosteniendo suavemente su mano. «Pero transformó mi perspectiva sobre lo que es verdaderamente importante». Alba sintió una conexión que iba más allá de la mera atracción. Algo en Marcos resonaba profundamente en ella. Tal vez era el dolor compartido, o tal vez era la forma en que ambos se habían visto obligados a reconstruir sus vidas. Sin embargo, un susurro silencioso la advirtió sobre la rapidez con la que se estaba abriendo. «Apenas lo conoces», le advirtió una voz que sonaba como la de su madre. «Tienes un carácter reflexivo», señaló Marcos. «Solo recordé algo que mi madre solía decir», sonrió Alba. «Me quiere mucho». «Las madres tienen un sexto sentido para los problemas», bromeó. «Dijo que no puedo entender tu verdadera identidad». Marcos pareció tensarse. «¿Y quién crees que soy?». Justo cuando Alba iba a responder, una mujer elegante se acercó a su mesa. Era alta, vestida con un vestido negro que irradiaba exclusividad, con un aura de confianza y autoridad. «Marcos, mi amor, qué sorpresa tan agradable verte aquí», dijo, posando una mano posesiva en su hombro. «Gabriela», respondió él, claramente incómodo. «No sabía que estabas en Buenos Aires». «Negocios urgentes de Farma Herrera. Ya sabes, lo que implica ser la vicepresidenta de la empresa más grande de América Latina». Se inclinó y le plantó un beso en los labios a Marcos de manera fluida y sin esfuerzo. Luego miró a Alba, como si la viera por primera vez. «No nos has presentado». «Alba García, Gabriela Torres», dijo Marcos con un tono de desapego. «¿García?», entrecerró los ojos Gabriela. «Ah, la abogada del caso de custodia internacional. Marcos ha mostrado un gran interés en tu situación. Incluso investigó a tu exmarido». «¿Cómo se llama?» «Ah, sí, Mauricio Fuentes».
Alba sintió un escalofrío. ¿Investigaste a Mauricio?, le preguntó a Marcos. Alba, ¿puedo explicarte? Y esa consideración especial por tu hijo, continuó Gabriela, aparentemente disfrutando de la situación. Marcos siempre es muy generoso con los productos de Farma Herrera. La iniciativa fue idea suya, ya sabes, aunque por lo general no es tan íntimo en sus elecciones. Las piezas encajaron a la perfección. El asombroso tratamiento médico, los encuentros casuales, los detalles sobre su situación. Así que tú eres el dueño de Farma Herrera, susurró Alba, recordando el logotipo en las recetas de Felipe. Sí, pero eso no es... Alba se levantó de repente, con voz firme. Investigaste mi pasado. Investigaste a mi exmarido. Tú organizaste todo esto, ¿verdad? Los encuentros, la ayuda médica. ¿Qué más sabes de mí sin que yo te lo diga? Déjame aclarar. ¿Aclarar qué? Que has estado manejando los hilos de mi vida desde que me viste vulnerable en ese avión. El restaurante parecía centrado en ellos. Fue invadida por la misma náusea que había sentido cuando Mauricio dictaba cada detalle de su existencia, cuando revisaba su teléfono, cuando interrogaba a sus amigos sobre su paradero. Esa no es la intención que podrías haber creído, intentó Marcos. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento, Marcos? Su voz temblaba. ¿También sabes eso? Gabriela miró con una sonrisa que luchaba por ocultar. Bueno, los dejaré que sigan discutiendo. Marcos, hablemos del contrato con Brasil mañana. Alba agarró su bolso. Creí que eras diferente, murmuró, con la voz temblorosa. Pero eres solo otra figura poderosa convencida de que tiene derecho a controlar la vida de los demás. Salió del restaurante, sintiendo que se asfixiaba, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. El aire fresco de la noche de Buenos Aires no lograba aliviar la opresión. Había huido de una prisión de oro con Mauricio, solo para encontrar otra, aparentemente más benévola, pero igual de restrictiva. Mientras caminaba hacia su hotel, las lágrimas le nublaban la vista. Se sentía tonta, ingenua, pero sobre todo, se sentía profundamente traicionada. Porque esta vez, a diferencia de Mauricio, realmente había bajado la guardia. Se prometió a sí misma, al subirse al taxi, que sería la última vez. Había sobrevivido a Mauricio Fuentes, sobreviviría a Marcos de la Riva, y esta vez no dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para volver a herirla. El viaje de regreso a México fue agonizante. Alba se concentró en los documentos de trabajo, ignorando intencionalmente cada llamada y mensaje de Marcos. Se sentía completamente estúpida. Había permitido que sus muros se debilitaran, permitiendo que la esperanza se filtrara por las fisuras de su corazón. Cometí el mismo error otra vez, pensó mientras el avión se sacudía. Confié en una figura de autoridad. Después de aterrizar en Ciudad de México, encontró 3 mensajes de voz de Marcos y uno de Mauricio. Escuchó el de su exmarido primero. Ahora te codeas con Marcos de la Riva. La voz de Mauricio destilaba malicia. Es increíble que puedas descuidar a nuestro hijo enfermo y aún así disfrutar de una cena con uno de los empresarios más ricos de América Latina. Al juez le encantará saber quién está financiando los nuevos tratamientos de Felipe. Alba sintió náuseas. ¿Cómo se había enterado Mauricio de Marcos? La respuesta era obvia. En el mundo de los negocios, la palabra corría rápido. Lo más probable es que alguien los vio en la cena y se lo comentó. Los días siguientes se desarrollaron como un laberinto de burocracia. Mauricio presentó formalmente su petición para cambiar el régimen de custodia, citando negligencia materna y cuestionando la integridad moral de Alba. «Qué chiste», comentó Lucía, mirando la demanda en la oficina. «Mauricio Fuentes hablando de ética, el mismo que te mantuvo alejada de tu familia y amigos por tanto tiempo».
Pero él tiene dinero y conexiones, respondió Alba, masajeándose las sienes. Y ahora está insinuando que tengo un benefactor que cubre los tratamientos de Felipe. El teléfono volvió a sonar. Era Marcos. ¿Otra vez? ¿Vas a contestarle?, preguntó Lucía. No hay nada que hablar. Lucía investigó mi pasado. Se metió en los asuntos de Mauricio. Orquestó todo. Ni siquiera puedo entender por qué. Y si lo escuchas, no significa que tengas que comprometerte. Finalmente, Alba contestó el teléfono cuando Marcos llamó, más por agotamiento que por un deseo real. Gracias por contestar, Alba. Su voz sonó aliviada. Necesito aclarar algo. No hay necesidad de explicaciones, dijo ella con voz fría. Agradezco la ayuda médica para Felipe, pero no quiero nada más de ti. Respeta mis límites, un concepto que mi exmarido nunca entendió. Por favor, solo 5 minutos. Marcos, ya estoy lidiando con una figura dominante en mi vida. No necesito otra, adiós. 2 días después, un sobre llegó a su oficina. Dentro, había una carta escrita a mano y documentos relacionados con una fundación para niños con enfermedades respiratorias. Alba leyó la carta. Entiendo y respeto tu decisión de no hablar conmigo. Solo quiero compartir la verdad. Sí, organicé el tratamiento para Felipe. Sí, investigué a Mauricio, no para controlarte, sino para asegurarme de que estabas a salvo. Mi hermano menor falleció porque no recibió la atención adecuada para su asma. Cuando vi a Felipe en esa situación, me sentí obligado a actuar. Reconozco que mis métodos pueden haber cruzado límites. Solo quería ayudar sin crear una sensación de obligación. En cuanto a Gabriela, fue mi prometida, pero eso fue hace muchos años y terminamos mucho antes de ahora. Lo que presenciaste fue su intento de sabotear algo que vio como una amenaza. Lamento mucho el dolor que causé. Respetaré tus límites. Alba guardó la carta en un cajón, con las emociones revueltas. Una parte de ella quería confiar en él. Otra, la que Mauricio había condicionado a desconfiar, se mantuvo vigilante. La primera audiencia de custodia fue un ataque por sorpresa. Mauricio presentó evidencia que sugería una posible negligencia. Imágenes de Felipe en el hospital. Capturas de pantalla de conversaciones alteradas. Cuentas de personas cercanas a ella que indicaban que Alba priorizaba sus ambiciones profesionales sobre su deber como madre. El abogado del señor Fuentes argumenta que su enfoque en revitalizar su vida social ha llevado a un descuido del bienestar de nuestro hijo. Mientras cenaba con un millonario en Buenos Aires, el menor sufrió un ataque de asma severo. El golpe fue sutil, pero letal. Alba se mantuvo firme, presentando sus propias pruebas de las acciones controladoras de Mauricio y cómo había terminado maliciosamente el seguro médico familiar. La audiencia terminó sin una conclusión definitiva. El juez ordenó evaluaciones psicológicas y visitas supervisadas. La primera visita supervisada fue un desastre. Mauricio pasó todo el tiempo interrogando a Felipe sobre el nuevo amigo de su madre, causando un estrés considerable en el niño. Cuando Felipe regresó a la casa de Mauricio, de repente le dio otro ataque de asma. Alba estaba en medio de su trabajo cuando recibió la llamada. «Señora García, su hijo está en el hospital», dijo la trabajadora social. Tuvo un ataque durante la visita con su padre. A su llegada, el hospital era un caos. Mauricio estaba allí, fingiendo preocupación frente al personal médico. Pero sus ojos le lanzaban dagas a Alba. «Si lo hubieras cuidado como debiste, esto no habría pasado», le susurró mientras pasaban el uno al lado del otro en el pasillo. «Tú terminaste su seguro, Mauricio. Lo interrogaste sin parar hasta que tuvo un episodio», respondió ella, conteniendo su furia. «¿Hay algún problema?», preguntó una voz familiar. Alba se giró para ver a Marcos,
impecablemente vestido con un traje, sosteniendo un maletín. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, perpleja. «Licenciado de la Riva», dijo, ofreciéndole una tarjeta a Mauricio, asesor legal de la señora García. «Así que ahora lo representas en la corte. Conveniente». «Señor Fuentes», respondió Marcos con calma, «soy consciente de que usted terminó intencionalmente el seguro médico de Felipe después del divorcio, lo que califica como negligencia parental, según el artículo 323 del Código Civil. Además, tengo pruebas de sus intentos de sabotear profesionalmente a la señora García, incluyendo correos electrónicos enviados a sus colegas y clientes». El rostro de Mauricio palideció. Eso es una invasión de la privacidad. No lo es cuando los destinatarios de esos correos electrónicos deciden entregarlos voluntariamente, replicó Marcos, abriendo su maletín. También tengo la grabación de la visita de hoy, donde usted ejerció presión psicológica sobre un menor con una condición médica preexistente. Alba observó la interacción, fascinada. No estaba segura de cómo Marcos había conseguido esa información, pero el efecto fue instantáneo. Mauricio se encogió. «Esto no ha terminado», advirtió antes de irse. «¿Cómo está Felipe?», preguntó Marcos una vez que se quedaron solos. «Ahora está estable. Gracias por lo que sea que acabas de hacer». «Solo dije la verdad, Alba. Es lo único que he querido hacer». Sus ojos se encontraron, y en ese momento, después de la tumultuosa cena en Buenos Aires, Alba sintió que tal vez, solo tal vez, debería escucharlo completamente. ¿Qué harías si descubres que alguien ha estado ayudándote en secreto? Part Sword. 6 meses pueden cambiar el curso de una vida. Para Alba, esos meses estuvieron llenos de cambios profundos y una resolución inquebrantable. Con la presión legal de Mauricio aliviada momentáneamente debido a la intervención de Marcos, ella pudo concentrarse en lanzar su propio bufete dedicado a casos de violencia doméstica y derecho familiar. Un espacio modesto en el barrio de la Roma, con 2 escritorios y una secretaria compartida con otro abogado. No era lujoso, pero era suyo. García y Asociados, Justicia Familiar, declaraba el discreto letrero en la entrada. «Es perfecto, mamá», comentó Felipe, con su asma ahora controlada eficazmente gracias al tratamiento. «¿Tú crees? Es pequeño comparado con la compañía de tu papá». «Pero aquí, la gente no tiene miedo de sonreír», respondió el niño, mostrando la perspicacia que solo tienen los hijos de padres divorciados. Alba abrazó a su hijo, conteniendo las lágrimas. Hubo momentos como este, en los que cada gramo de esfuerzo se sentía justificado. El primer cliente llegó por recomendación de Lucía, una joven cuyos moretones estaban mal disimulados bajo capas de maquillaje. «No puedo pagar mucho», advirtió la mujer. «Tenemos un programa pro bono», respondió Alba. «Por favor, cuéntanos tu situación». En poco tiempo, el pequeño bufete comenzó a ver una afluencia de casos similares. Alba trabajaba días largos y agotadores, pero por primera vez en años, sentía que estaba marcando una verdadera diferencia. Un día, mientras examinaba el contrato de arrendamiento del local, encontró algo intrigante. El alquiler era significativamente más bajo que el precio del mercado. Al preguntar, el administrador le aclaró que el edificio era propiedad de la Fundación Nuevo Amanecer, la cual proporcionaba espacios asequibles para profesionales que se dedicaban a servicios comunitarios. Alba no conocía la fundación, y su intuición de abogada la obligó a investigar más a fondo. Descubrió que se había creado solo 6 meses antes, extrañamente coincidiendo con su búsqueda de un local. Desde el incidente en el hospital, no había estado en contacto con Marcos. Él había respetado su necesidad de distancia,
limitando su comunicación a una carpeta que contenía toda la evidencia contra Mauricio, la cual ella usaba para contrarrestar las amenazas de su exmarido. Esta separación le había dado tiempo para reflexionar. Su furia inicial se transformó en desconcierto y finalmente en un respeto vacilante por la forma en que Marcos había manejado la situación, proporcionando recursos sin controlar los resultados, valorando su independencia mientras le tendía una mano amiga. «Mamá, ¿podríamos pedirle al señor Marcos que venga a mi recital de la escuela?», preguntó Felipe una tarde, tomando a Alba desprevenida. «¿Por qué querrías invitarlo? Apenas lo conoces». «Le escribo cartas», admitió el niño, bajando la mirada. «Y él me responde. Me envía libros sobre ciencia y me explica cosas sobre el asma que dan miedo, pero las hace parecer normales». Alba se quedó sin palabras. «¿Desde cuándo?» «Desde el hospital. Me dio su correo electrónico y me dijo que le escribiera si tenía alguna pregunta sobre mi enfermedad, ya que su hermano también la tuvo». Una semana después, Alba organizó un evento de recaudación de fondos para su programa pro bono. Para su asombro, la asistencia superó sus expectativas. Mientras el evento transcurría, ella agradeció a los asistentes y vio a Marcos en la parte de atrás del salón. No estaba entre los VIP ni buscando ser el centro de atención, sino que observaba tranquilamente desde la distancia. Una vez que Alba terminó su discurso, se abrió paso entre la multitud hasta que lo encontró. «No te esperaba», dijo, con la voz más firme que sus emociones. «Apoyo las causas valiosas», continuó él, «y la tuya lo es». Él esbozó una leve sonrisa, la misma de la Fundación Nuevo Amanecer. «¿Lo investigaste?» «Soy abogada, es mi trabajo». Un silencio incómodo se apoderó de ellos. «Felipe me habló de las cartas», dijo finalmente Alba. «Espero que no te importe. Esa nunca fue mi intención», interrumpió ella. «Me ha costado tiempo entenderlo, pero ahora reconozco la diferencia entre control y apoyo. Mauricio controlaba para restringir, mientras que tú apoyaste para fomentar el crecimiento». La expresión de Marcos se iluminó con anticipación. «Alba, sobre lo que pasó en Buenos Aires». «Aquí no», respondió ella, consciente de que varios invitados los miraban con interés. «¿Podemos hablar más tarde?». Marcos asintió y se fue en silencio. Justo cuando Alba iba a buscarlo al final del evento, su madre entró por la puerta. Sofía, con su estilo característico, se acercó a Alba. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Alba. «Pensé que estabas cuidando a Felipe». «Tu hijo está con Lucía. Vine porque necesitaba decirte algo importante cara a cara». Sofía tomó suavemente el brazo de su hija y la guió a un rincón apartado. «Te he estado en contacto con Marcos de la Riva». «¿Qué? ¿Por qué?» «Al principio fue porque Felipe me pidió ayuda. Necesitaba ayuda para enviar sus cartas. Pero luego descubrí algo importante que debías saber». Sofía le contó cómo Marcos había estado proporcionando orientación anónima al bufete de Alba a través de la fundación. Había recopilado diligentemente evidencia contra Mauricio durante meses, siempre respetando los límites legales. Insistió en mantener su identidad oculta, creyendo que Alba debía triunfar por sus propios méritos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque necesitabas tiempo, mi amor. Tiempo para sanar, para demostrar que podías ser independiente». Y él lo reconoció. Nunca quiso presionarte ni buscar reconocimiento. Alba recordó la carta de Marcos, la referencia a su hermano, la fundación para niños con enfermedades respiratorias. «Tu hermano falleció de asma, ¿verdad?». Alba asintió. «Miguel de la Riva, 15 años. Sus padres no podían pagar el tratamiento especializado. Marcos, a los 20, estaba en la universidad. Trabajé y aprendí, pero no fue suficiente. Después de la tragedia que se llevó a sus padres un año después, juró que ningún niño pasaría por lo mismo si él podía evitarlo.
¿Y cómo sabes todo esto? Porque me lo contó mientras esperábamos ansiosamente noticias de Felipe en el hospital, respondió Sofía. No fue una historia de un hombre rico alardeando de generosidad. Fue la sincera revelación de un hermano que aún lidiaba con el dolor. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alba. Todo encajaba. La reacción instintiva de Marcos al ataque de asma de Felipe, su genuina preocupación por la salud del niño, la conexión subyacente. Y hay una cosa más, interrumpió Sofía, sacando un sobre de su bolso. Felipe ha estado haciendo esto. Dentro había varios dibujos infantiles. Uno mostraba 3 figuras tomadas de la mano, etiquetadas como mamá, yo y Marcos. Otro ilustraba un avión con 2 personas dormidas, con una flecha que decía, aquí es donde todo comenzó. Nunca le dije que se mantuviera alejado por Felipe, susurró Alba. Lo hice por miedo. Es natural sentir miedo después de lo que pasaste con Mauricio, dijo Sofía, sosteniendo firmemente la mano de su hija. Pero recuerda, no todos los hombres son iguales. Algunos realmente quieren apoyarte sin intentar dominar tu vida. Alba salió de la habitación, pero Marcos ya se había ido. El único rastro de su presencia era una nota solitaria. Cuando estés lista para hablar, si es que lo estás, ya sabes dónde encontrarme. Por primera vez en mucho tiempo, Alba sintió que estaba preparada para algo más que solo sobrevivir. Estaba lista para abrazar la confianza una vez más. ¿Qué harías? ¿Hablarías con él o lo dejarías ir? Responde abajo. Part 3. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México zumbaba con su energía habitual. Alba se movía entre la bulliciosa multitud con una sensación de inquietud, mirando su reloj repetidamente. El lugar que él había elegido tenía un significado que ahora le parecía dolorosamente claro, tal vez incluso un poco cliché. ¿Y si no viene?, se preguntó, mordiéndose el labio inferior. Su mensaje había sido breve. Tenemos que hablar, donde todo comenzó, 5 p.m. Estaré allí, había respondido Marcos con un simple mensaje. Ella se detuvo en la puerta de embarque, la misma por la que había pasado en su vuelo a Buenos Aires, casi un año antes. El vuelo que cambió el curso de sus vidas. Aquí estoy, dijo una voz detrás de ella. Alba se dio la vuelta para ver a Marcos, más demacrado de lo que recordaba, con ojeras que sugerían noches de insomnio. Llevaba ropa informal, a diferencia del traje formal que solía usar. Gracias por venir, dijo ella. Una oleada de incertidumbre la invadió. ¿Quieres que caminemos? Se movieron por el aeropuerto hasta que encontraron una cafetería. Una vez que se sentaron, con tazas de café humeantes frente a ellos, la pesadez de sus pensamientos no expresados se sentía casi asfixiante. Hablé con mi madre, rompió el silencio Alba. Me habló de tu hermano, Miguel. Marcos bajó la mirada a su taza. Miguel era especial. Yo quería ser médico, especializado en enfermedades respiratorias. Irónicamente, una sonrisa triste apareció en su rostro. Cuando él falleció, algo se rompió en mi familia. Mis padres. El accidente un año después se sintió casi predeterminado, como si hubieran dejado de tener cuidado. Lo siento mucho, Marcos. Cuando te vi en ese avión, agotada, luchando sola, continuó él. Y luego Felipe, en medio de su ataque de asma, sentí que revivía todo el calvario de nuevo. Tomé una decisión impulsiva. Lo admito. Debí haber sido honesto desde el principio sobre quién era y mi intención de ayudar. ¿Qué te detuvo? Marcos exhaló profundamente. La gente a menudo cambia su comportamiento hacia mí debido a mi apellido y mi riqueza. Algunos se acercan por conveniencia. La gente se hace una idea de mí sin conocerme realmente. Tu increíble independencia y tu dignidad frente a los desafíos me inspiraron a conectar contigo más allá de las barreras habituales
que impone mi posición. Entiendo que fui egoísta. Alba asintió, asimilando sus palabras. Cuando descubrí quién eras en realidad y supe que habías investigado mi pasado, me sentí traicionada, admitió. Mauricio gobernaba cada aspecto de mi vida. Revisaba mi teléfono, interrogaba a mis amigos, saboteaba mis oportunidades de trabajo. Me tomó años darme cuenta de que eso no era protección ni amor. Nunca quise dominarte, Alba. Había una honestidad inconfundible en sus ojos. Simplemente quise apoyarte en silencio, permitiendo que tu brillantez fuera la protagonista. Necesité tiempo para entenderlo, confesó ella. La distinción entre control y apoyo puede ser difícil de ver cuando has estado acostumbrada al abuso. Un silencio pensativo los envolvió. Afuera, los aviones despegaban y aterrizaban, llevando a la gente a nuevos horizontes, a nuevas oportunidades. Felipe te extraña mucho, dijo finalmente Alba. Y yo a él. Es un joven notable. Me ha estado enviando dibujos. Nuestra familia. Tú y yo aparecemos en ellos. Marcos se veía genuinamente sorprendido. Alba, no busco reclamar un lugar que no es mío por derecho. Siempre he honrado tus límites y tu independencia. Lo sé, respondió ella, armándose de valor. Y por eso estoy aquí, porque has hecho lo que nadie más ha hecho. Has estado a mi lado incondicionalmente. Me has ayudado sin desmerecerme. Me has honrado sin reclamarme. Por primera vez en la conversación, Alba extendió la mano por encima de la mesa, tomándola de Marcos. No sé cuánto puedo ofrecer, continuó. Estoy en un camino de sanación, aprendiendo a confiar. Tengo miedo, cicatrices y un hijo que siempre será lo primero. No pido nada más de lo que puedas o quieras dar, respondió él, apretando suavemente su mano. Podemos tomarnos nuestro tiempo, sin presiones ni expectativas. ¿Estás dispuesta a empezar de nuevo, con total honestidad y sin suposiciones? Me encantaría. Marcos sonrió radiante. Déjame presentarme de la manera correcta. Marcos de la Riva, 36 años, dueño de una empresa farmacéutica que construyó desde cero después de perder a su familia. Un gran admirador de García Márquez y un defensor silencioso de las causas que a menudo pasan desapercibidas. Alba se rió entre dientes, sintiendo que una carga se quitaba de sus hombros. Alba García, 33 años, abogada especializada en derecho familiar, madre de un niño increíble, sobreviviente de un matrimonio tóxico y descubriendo que pedir ayuda es una señal de fortaleza, no de debilidad. Las semanas siguientes se convirtieron en un viaje de redescubrimiento. Marcos conoció a Felipe en un entorno formal, esta vez como amigo de Alba en lugar de un benefactor oculto. Sus días se llenaron de visitas a museos y parques, seguidas de cenas acogedoras en casa de Alba. No hubo joyas caras ni restaurantes de lujo. Marcos se dio cuenta de que lo que ella realmente valoraba era la autenticidad, no el glamour que Mauricio había usado para manipular. Sofía observó el desarrollo de la relación con aprobación. Una tarde, mientras Alba y Marcos cocinaban uno al lado del otro, riendo, se inclinó para susurrarle a su hija. Este quiere que seas independiente, quiere caminar a tu lado. ¿Cómo estás tan segura?, preguntó Alba. Él te mira cuando crees que no se da cuenta y se llena de orgullo cuando logras algo por tu cuenta. La cara de Mauricio se ponía furiosa cuando mostraba mi independencia. Marcos honra tu fuerza. 3 meses después, durante una visita al zoológico, Felipe corrió para ver a los elefantes, dejándolos solos por un momento. Te amo, dijo Marcos con sencillez, sin florituras. No por lo que necesito de ti, sino por lo que eres. Alba sintió una calidez que florecía en su pecho. No era la emoción intensa que una vez había confundido con amor en su juventud, sino algo más duradero, tranquilo
y profundamente significativo. «Yo también te amo», respondió, «y eso me da miedo». «El miedo viene con el territorio», dijo él con una sonrisa. «Significa que algo importante está en juego». Tomó su mano mientras observaban a Felipe gesticular emocionado hacia los animales. «¿Sabes lo que me dijo Felipe ayer?», dijo Alba. «Que le gusta más cuando estoy contigo». Dijo que sonrió más. Es un niño muy perceptivo. Dijo que le gusta cómo te ves cuando crees que nadie te está mirando. Marcos levantó una ceja, intrigado. ¿Y cómo me veo? Gentil con los desconocidos. Tranquilo. Feliz. ¿Y qué más? Aceptas el presente. Alba sonrió. Las cosas importantes que Mauricio nunca había sido. Mauricio finalmente había abandonado sus intentos de obtener la custodia, ya que la evidencia de Marcos se cernía sobre él, amenazando con exponer sus secretos. Su último encuentro había sido breve e inesperadamente cordial. Quizás había encontrado una razón para cambiar, o tal vez simplemente había encontrado otra batalla para librar. Mientras la noche envolvía al mundo, Felipe dormía plácidamente, mientras Alba y Marcos estaban en el balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad. «¿Recuerdas esa vez en el avión cuando te quedaste dormida en mi hombro?», preguntó él. Estaba tan agotada que apenas recuerdo el momento en que me senté. «Ese fue el momento en que me enamoré sin siquiera saberlo», admitió Marcos. «No por tu apariencia, sino por lo que representas. Fuerza, gracia, perseverancia». Al ver la foto de Felipe asomándose de tu bolso, me sentí verdaderamente cautivado por tu increíble capacidad de amar incondicionalmente. Alba apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, un eco instintivo de su primer encuentro. ¿Quién hubiera pensado que el agotamiento podría ser el comienzo de algo tan hermoso?, susurró. «A veces, tenemos que bajar la guardia para dejar que la luz entre», dijo suavemente, dándole un tierno beso en la frente, bajo el vasto cielo de la Ciudad de México. Alba se dio cuenta de la diferencia entre ser rescatada y ser apoyada. Mauricio había intentado rescatarla para poseerla. Marcos caminó a su lado, ofreciéndole la mano cuando ella necesitaba apoyo, soltándola cuando estaba lista para volar sola. En ese frágil equilibrio de autonomía y unión, de fuerza individual y vulnerabilidad mutua, ambos descubrieron un tesoro más allá de cualquier riqueza: la oportunidad de amar libremente, sin miedo. Un año después, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México fue el escenario de otro capítulo fundamental en la vida de Alba. Esta vez, caminaba con un propósito, sin preocupaciones. Esta vez, estaba en un círculo familiar, dirigiéndose a la puerta de embarque, llena de risas. «¿Ya llegamos?», preguntó Felipe, ahora de 10 años, con una mezcla de emoción e impaciencia. «He guardado este secreto durante 2 semanas completas», prometió Marcos, alborotándole el pelo. «La intriga está en lo desconocido». Alba observó el intercambio con una sonrisa serena. El bufete García y Asociados se había expandido para incluir a 5 abogados especializados en derecho familiar y casos de violencia doméstica. Su programa pro bono había ganado reconocimiento nacional, y ella había ganado un caso histórico que sentó un precedente para mujeres en situaciones similares a las que ella había vivido. La transformación de Marcos también había sido notable. Reorientó Pharma Herrera para enfocarse en la investigación de enfermedades respiratorias infantiles. La Fundación Miguel de la Riva, creada en memoria de su hermano, ofrecía tratamiento complementario a niños de familias de escasos recursos. «¿En qué piensas?», preguntó Marcos,
notando su expresión pensativa mientras se preparaban para abordar. «En todo lo que ha cambiado desde la última vez que viajamos juntos», respondió ella, aunque en ese momento no sabíamos que estábamos conectados. «Yo lo supe en el momento en que te dormiste en mi hombro», sonrió él. «Mi corazón lo supo antes que mi mente». El vuelo se dirigía a la Riviera Maya, una sorpresa de Marcos para celebrar el primer aniversario de su relación oficial. Felipe estaba emocionado. Sería su primer viaje al mar. Una vez en el aire, el niño sacó su cuaderno de dibujo, algo que siempre llevaba consigo. Con la concentración de un joven artista, comenzó a dibujar líneas que rápidamente se convirtieron en formas. Un avión, siluetas de personas, una historia contada en imágenes. «¿Qué obra maestra estás creando, campeón?», preguntó Marcos, acercándose a su asiento. «La historia que compartimos», respondió Felipe sin esfuerzo. «Lo que hizo que mamá se durmiera mientras tú hablabas. Lo que hizo que te enamoraras sin siquiera darte cuenta». Alba y Marcos se miraron asombrados. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Alba. «La abuela Sofía me contó toda la historia», dijo Felipe, con los ojos fijos en su dibujo. «Dijo que a menudo el verdadero amor llega cuando estamos demasiado cansados para mantener los muros que construimos alrededor de nuestros corazones». «Tu abuela tiene talento para contar historias», comentó Marcos, impresionado por la perspicacia de Sofía. «Dice que solo refleja lo que ha visto en la vida real», explicó Felipe, concentrándose en su dibujo, «y que tú representas la noción de segundas oportunidades». El dibujo representaba el momento exacto de esa primera noche, con Alba descansando en el hombro de Marcos en el avión, él mirándola con una expresión de asombro y algo más, algo que ahora podían reconocer como el comienzo de un sentimiento profundo. «Estás capturando ese momento mejor que una fotografía», observó Marcos. «No solo estoy dibujando lo que se veía», explicó Felipe con una claridad que solo tienen los niños. «Estoy ilustrando los sentimientos que estaban dentro». Alba tomó la mano de Marcos, entrelazando sus dedos. Ella había elegido no llevar un anillo de compromiso. Habían acordado que las formalidades podían esperar. Su conexión trascendía cualquier símbolo, basada en un profundo respeto, una honestidad inquebrantable y la comprensión de que el amor verdadero no posee ni controla, sino que empodera y eleva. «A veces me pregunto», susurró Alba, «cómo algo tan aparentemente trivial como quedarse dormida en un lugar inesperado puede cambiar el curso de toda una vida». «No fue el lugar equivocado», corrigió Marcos suavemente. «Fue exactamente el lugar correcto, solo que ninguno de los dos lo sabía en ese momento». Felipe continuó dibujando, añadiendo ahora una secuencia que ilustraba su propio viaje. El ataque de asma, el tratamiento misterioso, las cartas secretas con Marcos, la fundación y finalmente, los tres juntos como están ahora. La vista desde la ventana del avión reveló un atardecer impresionante, con el cielo adornado de vibrantes tonos naranjas y morados. Alba apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, esta vez con intención, haciendo eco de ese primer momento, pero ahora imbuido de la profundidad de sus experiencias compartidas. «¿Sabes qué hace que todo esto sea tan hermoso?», preguntó ella. «Que tú no me salvaste. Estuviste allí mientras yo me encontraba a mí misma. Y tú me salvaste a mí, aunque no te des cuenta», le respondió, dándole un suave beso en la frente. «De una vida donde los logros eran más importantes que las relaciones genuinas». Felipe, ajeno a la conversación a su alrededor, se sumergió en su creación. En el panel final de su dibujo, incluyó algo que hizo que Alba se quedara sin aliento. El trío, tomados de la mano,
Miraba hacia un horizonte iluminado por el sol naciente. Debajo, con su letra infantil pero decidida, escribió: Una mamá cansada se duerme en un millonario, y él se enamora sin saberlo. La historia de amor más hermosa que jamás se haya contado. Alba y Marcos intercambiaron sonrisas ante la descripción inocente, pero perfecta. En lo alto, donde el destino una vez los había unido, ahora volaban lado a lado por su propia elección. En ese contraste residía la belleza de su historia. Lo que comenzó como un encuentro casual, nacido del agotamiento, evolucionó en una elección deliberada de abrazarse el uno al otro cada día, con todos sus defectos, miedos y aspiraciones. El timón del avión continuó su camino, llevando no solo a 3 personas, sino a 3 almas que habían descubierto que las segundas oportunidades, arraigadas en la honestidad, pueden florecer en algo más exquisito y duradero que la más encantadora de las historias. ¿Qué harás ahora que conoces todos los secretos de la historia? Deja tu comentario abajo.